Buenas tardes a todos y a todos y a todas. Un saludo de acá desde Chile y agradezco mucho la invitación a este simposio sobre las redes de investigación y fotodocumentación que me permite una vez más compartir espacios con Cleopatra Barrios, Alejandra Reyero y Mariana Giordano, con quien hace tanto tiempo hemos trabajado juntas. Quiero, antes de partir con mi presentación, decir que este es un trabajo que he realizado en conjunto con Ignacio Helke y Christian Hott, colegas con los cuales hace mucho tiempo venimos trabajando sobre los materiales de los archivos capuchinos, tanto en Santiago como en Alemania. Esta presentación, titulada Entre fantasía y referencialidad, estética, visualidad e imaginario en los corpus fotográficos de los capuchinos en el sur de Chile, tiene como objetivo fundamental contarles un poco justamente cuáles han sido parte de nuestras investigaciones. Así entonces, quiero partir contándoles que dentro de los corpus visuales del pueblo mapuche del sur de Chile destacan especialmente los materiales y los documentos dejados por los capuchinos, consistentes fundamentalmente en fotografías, mapas, planos y por supuesto numerosa cantidad de textos con las crónicas y cartas que ellos escribieron desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX en su permanencia en Chile. Para una actualización y contextualización de esta producción, de estos materiales y de estos cuerpos visuales, es necesario tener dos antecedentes fundamentales. Por un lado, en cuanto a la parte histórica y social de las misiones capuchinos, es importante señalar que ellos llegan a Chile a mediados del siglo XIX, primero los capuchinos italianos, en algún momento también llegan misioneros españoles que tuvieron poco tiempo y después los capuchinos bávaros que hacen un aporte fundamental al conocimiento del pueblo mapuche. Se instalan en el sur de Chile en un amplio territorio habitado principalmente por este pueblo. Y hoy día corresponde a las regiones de la Araucanía y los ríos. Es importante señalar este aspecto porque llegan en un periodo particularmente complejo, un poco antes de la llamada pacificación, de la mal llamada pacificación de la Araucanía, a comienzos de 1860, y ellos permanecen hasta terminado este proceso con la entrada del Estado chileno a las tierras mapuche. Este periodo de la mal llamada pacificación termina justamente en 1881 con la caída de la ruina de Villarrica y implica el establecimiento de un territorio fronterizo que va más o menos desde el río Biobío hasta la ciudad de Valdivia. Y es en este territorio donde fundamentalmente se van a instalar los misioneros capuchinos con todos sus establecimientos misionales. Es una zona sin presencia hispana, pero que ha sido permeada por comerciantes, aventureros, etcétera, hasta el momento de la pacificación. Así entonces, hay una instalación de estas misiones en el sur, donde se combina, por un lado, épocas de grandes conflictos y enfrentamientos y disputas, y por otro lado, momentos de negociaciones, intercambios comerciales y sociales y culturales propios de la vida fronteriza. En ese sentido, entonces, es un territorio bastante especial. Estos son los escenarios donde se instalan los capuchinos y ustedes ven aquí en el mapa cómo ellos instalan una gran cantidad de misiones, sobre todo al sur de este territorio fronterizo. En relación al patrimonio visual y documental que les mostraba, este está contenido y conservado en el archivo de la provincia de San Francisco de Asís de Santiago, en el archivo histórico de la diócesis de Villarrica de la región de la Araucanía, y en dos archivos en Alemania de la Biblioteca de la Universidad Católica de Eichstätt y también en el archivo provincial de Santa Magdalena en Altetting. Ahí vemos a Rosita Kramer, que ha sido una de las grandes estudiosas también de estos materiales y ha publicado numerosos artículos. Ahora entonces, considerando los principales aspectos planteados en la convocatoria de este simposio en cuanto a visualidad e investigación, esta exposición tiene como objetivo principal llevar a cabo una reflexión para conocer y comprender ciertas prácticas y usos, funciones del medio fotográfico, en cuanto fundamentalmente a determinadas modalidades estéticas y visuales presentes en la producción y circulación de estas imágenes fotográficas de los capuchinos en el sur de Chile, y también para observar que en la producción y circulación de estos corpus fotográficos hay ciertas prácticas de ver y mostrar, así como de visibilizar e invisibilizar a sujetos y situaciones, lo que implica a nuestro juicio la construcción de ciertos imaginarios. Entonces, nuestro planteamiento central es que en la imagen fotográfica, como sistema convencionalizado de representación visual, opera una estrecha vinculación entre fantasía y referencialidad que influye, condiciona y a veces determina los usos y funciones de este medio en la representación visual. De acuerdo a estas consideraciones generales, veamos un par de ejemplos.
Por ejemplo, en relación a la fotografía y la presencia misional y su vinculación con la definición de territorialidades e identidades. Vemos aquí que desde la producción se puede apreciar el uso de la imagen fotográfica para testimoniar una presencia misional en la construcción visual de ciertas identidades y territorialidades. Las estéticas visuales presentan composiciones equilibradas, tomas en ángulos frontales, revelando una clara intención significadora por parte del fotógrafo. Tres temas están presentes. Por un lado, las instalaciones misionales y los emplazamientos de estas misiones. Por otra parte, también el trabajo educativo con los niños y niñas pertenecientes al pueblo mapuche, y por otra parte también algunas imágenes del pueblo mapuche en sus propios lugares donde habitan y también en algunas situaciones rituales. En cuanto a las instalaciones misionales y su emplazamiento, la composición fotográfica está articulada fundamentalmente por planos generales que muestran los edificios como protagonistas en medio de un paisaje sureño intervenido y domesticado a la usanza del colonizador. No quedan casi resabios de la inmensa selva del sur de Chile. En algunas ocasiones también hay ciertos sectores territoriales que se disputan, como por ejemplo en el caso de este cementerio chileno, que como ustedes ven aquí aparece encerrado por una reja que pone límites a la naturaleza de árboles y arbustos, y donde las tumbas están individualizadas y sacralizadas por las cruces católicas. La presencia misional se reafirma en la presencia, valga la redundancia, de dos misioneros que están ahí al centro y que marcan este espacio sometido y cristianizado. En oposición, hay una territorialidad que se relaciona con un cementerio indio, ¿no es cierto?, que se extiende sin límites aparentes y donde las tumbas están señaladas por los chumamú y algunas figuras cruciformes que no implican signos cristianos. Es un espacio especialmente connotado desde el punto de vista ritual mapuche y que concentra tradiciones que pareciera que aún resisten. En cuanto a los espacios educativos, destaca la presencia de niños y niñas junto a las instalaciones misionales, ¿no es cierto? Hay una especial atención sobre los talleres que entregan, que realizan los misioneros, donde se enseñan los oficios como zapatería, carpintería, y que son parte de la educación formal de los educandos. Estas prácticas deben demostrar, que veíamos en estos casos, tienen que ver con los espacios educativos donde el medio fotográfico pone el acento en la conversión, el disciplinamiento y la enseñanza, donde las diferencias identitarias étnicas se perciben como fugaces señas de resistencia en la permanencia de algunos gestos e instrumentarios. Conflictos y vicisitudes están invisibilizados y ausentes. En cuanto a las tomas del pueblo mapuche, y la cultura mapuche también, son significativamente menores y están realizadas en espacios de baja referencia cultural o territorial. Hombres y mujeres posan frente al lente, probablemente dispuestos por el fotógrafo. Visten su indumentaria y muestran sus costumbres y gestos. Y un aspecto muy interesante es que estas fotos, que son sacadas con gran profusión dentro del mundo capuchino, tanto las fotos de los educandos como de las misiones y también del pueblo mapuche, son permanentemente incluidas en textos y producciones de los misioneros. En esta modalidad de ver y mostrar entonces en lo fotográfico se observa una intención de registro etnográfico y hay una invisibilización de los sujetos y sus individualidades, solo son representantes de una cultura. La fantasía se hace presente en la invisibilización de conflictos y dinámicas propias de estos territorios compartidos y disputados entre mapuches, colonos y misioneros. No se muestra la complejidad de los procesos culturales que allí ocurren, y el medio fotográfico se instala como un referente de unos espacios para la conversión y los disciplinamientos, como ya planteábamos, sociales y culturales, que parecieran imponerse por la presencia visual de los misioneros y las misiones. En otro aspecto que tiene que ver con la circulación del material fotográfico, vamos a ver la transhumancia de este lonco, que al seguir su bagaje por distintos contextos discursivos nos permite ir conociendo ciertas realidades. Este es un retrato construido visualmente por un primer plano frontal, donde aparece un personaje que viste su tradicional macuñ, un trarilonco de vincha o tela sobre su pelo recogido, la usanza de los mapuches cordilleranos. Está mirando directamente a la cámara y en la parte baja de la imagen se observa que dice Cacique Araucano. Podemos tomar el hilo de esta transhumancia en la publicación de un libro que fue realizado en 2001, donde no hay mayores antecedentes, pero aparece acompañada de otra tarjeta postal que se señala como parte del archivo histórico del Museo Histórico de Santiago.
Otro contexto son las tarjetas postales, donde aparece también esta imagen recopiladas en álbumes, por ejemplo, de la colección fotográfica del Archivo Provincial de los Capuchinos del Tetin, como el álbum número 5, y donde si uno mira al reverso va a encontrar una inscripción en alemán que dice interesante cabeza de jefe. No se conoce año ni editor de la tarjeta, y una situación similar ocurre con el álbum número 9. También la encontramos en diversos artículos en revistas periódicas misionales y en algunos textos de misioneros con diversas etiquetas. El indio entonces y ahora, días de sufrimiento de nuestros misioneros, indio viejo o Chile, indio viejo o mapuche típico del siglo XIX. Así entonces vemos que en una de estas revistas también, ya citadas anteriormente, está en modalidad de retrato, pero ahora acompañado de un misionero, el padre Sigifredo, gran estudioso de la cultura mapuche que tuvo mucha relación con el mundo mapuche. Aquí observamos que esta imagen tiene un plano medio frontal que nos muestra casi el cuerpo entero, donde están sentados frente a un muro, ¿no es cierto? Y el padre Sigifredo posa mirando hacia fuera del ángulo del fotógrafo con su atuendo de misionero, y el clonco mira nuevamente directamente al fotógrafo con la misma indumentaria que veíamos en la imagen anterior, pero evidentemente son imágenes diferentes. Esta imagen toma tal protagonismo que va a ser publicada, por ejemplo, en este texto que tiene que ver con el estudio del Parlamento de Coscos, que es un hecho histórico muy importante en las relaciones mapuche con la sociedad republicana de ese momento, y donde el padre Sigifredo tuvo un protagonismo muy especial. Y ahí entonces aparece nuevamente esta imagen ilustrando la portada de las dos versiones del libro, tanto en castellano como en alemán. Esta referencialidad fotográfica toma tal potencia que también le sirve a un artista plástico, un artista de la pintura como Héctor Robles para su obra La Fundación en Temuco, donde toma como modelo a este lonco y sitúa también una serie de personajes que históricamente fue imposible que hayan compartido este acto fundacional en 1881 durante la ocupación de la Araucanía. Para cerrar esta transhumancia vamos a posicionarnos en otros antecedentes que nos permiten cambiar un poco el anonimato de este personaje. Esta fotografía fue también publicada en el texto de la expoliación y violación de los derechos humanos en el territorio mapuche de Gabriel Pozo como editor, y en la página 506 él la etiqueta como dice Padre Sigifredo con el anciano Ignacio Kumelay, quien fue tomado prisionero por el ejército de Napoleón III en Europa. Y entre paréntesis pone, nótese la cicatriz de cruz sobre su ojo izquierdo. No se publica el reverso de la imagen y tampoco se explica por qué Pozo infiere esta información. Al consultar esta tarjeta postal publicada por Pozo, que se encuentra en el álbum número 5 de la colección fotográfica de Altetten, sí tenemos algunas otras noticias. Al reverso, junto con una serie de anotaciones manuscritas y un texto tarjado, aparece, ¿no es cierto?, una inscripción que dice detención de Napoleón III. Después en el texto, en algunos textos del padre Sigifredo también encontramos referencia a este personaje y donde dice que se le llamaba así por su extraordinario parecido con Napoleón III, pero en realidad él nunca estuvo en Francia, sino que él vivió toda su vida en Panguipulli, y tal vez eso explicaría la difusa información entregada por Pozo. En el anverso de la imagen, a la parte baja, aparece un texto en alemán que dice Padre Siegfried con el jefe indio Napoleón Ignacio Kumelay. Y este dato resulta crucial, ya que en el texto Panguipulli, Historia y Territorio, de Doris Millanguir Neutopan, de 2017, hay un listado de los radicados mapuche en estos territorios para ese periodo, y en el año 1911 aparece don Ignacio, el cual se le adjudican 89 hectáreas para 7 radicados en la localidad de Caihueco. Así entonces, este personaje ya adquiere una visualización, ¿no es cierto?, no solo fotográfica, sino también una visualización histórica. Doris Millanguir cita al padre Sigifredo en su texto y dice que este personaje es muy conocido en la región por el apodo Napoleón, por su semejanza a los retratos del emperador. Fue radicado en la punta de la península de Coihueco. Don Bautista Echegaray quiso obtener este terreno y no se cansó hasta que consiguió que Kumelay cambiara con él su posesión con otro terreno en Puyinque, que es un sector cercano a donde él tenía sus tierras. Don Ignacio nunca podía acostumbrarse en el nuevo terreno. Pronto lo abandonó y vivió los últimos años al lado de sus parientes. Envejeció rápidamente y murió sin poder volver a su antigua posesión. Entonces, estos antecedentes donde se
se cruzan, ¿no es cierto?, visualidad y textualidad, nos permiten conocer a este personaje más allá de su imagen como representante de un pueblo. Ya no es solo un jefe indio o un mapuche del siglo XIX, es un personaje que tiene un papel histórico y tiene un protagonismo, ¿no es cierto?, dentro de la historia local. Es cierto que el retrato fotográfico como registro se orienta al uso de este medio para testificar a las personas, pero en general nos damos cuenta que en estos cuerpos fotográficos las individualidades están poco reconocidas y solamente pasan a ser representantes de una realidad mucho más general, de una realidad cultural o de una cierta alteridad, como diría Crotz, ¿no es cierto? Para finalizar, en estos ejemplos hemos querido mirar desde la producción y la circulación cómo la imagen fotográfica es considerada fundamentalmente por su referencialidad, sin tener en cuenta la fantasía fotográfica en su creación y construcción visual. Bajo determinadas estéticas visuales, estas fotografías se constituyen en referentes indiscutibles de la etnicidad de unos sujetos y como representantes de un pueblo en su generalidad y no en su individualidad. Complementariamente se constituyen a referentes también de la presencia y el cassette de los misioneros capuchinos, invisibilizando las complejas realidades sociales y los conflictos en los territorios del sur de Chile a fines del siglo XIX y comienzo del XX. Recordando a Borges, el fotografiado estuvo allí y el fotógrafo también, pero no debemos olvidar, como dice Susan Sontag, que estas fotografías también contienen una gran cantidad de especulación y fantasía. Nuestras estrategias de estudio, sistematización y documentación de los materiales de los archivos capuchinos en Chile y Alemania nos han permitido comprender qué formas de ver y mostrar en los usos del medio fotográfico están poniendo en práctica los fotógrafos que aún desconocemos en su autoría, pero que sabemos que existieron asociados al mundo capuchino. En esta época en que se habla de la desmaterialización de la imagen en su autoría y que se disuelven las nociones de originalidad y de propiedad, de verdad y de memoria, como lo plantea John Foncuberta, estas modalidades que participan en la construcción de la imagen fotográfica, así como el de sus usos como medios sobre los que hemos reflexionado, vienen a demostrar que las imágenes fotográficas continúan moviéndose entre fantasía y referencialidad, contribuyendo a la construcción permanente bajo diversas estéticas, de diversos imaginarios, en este caso del mundo mapuche y capuchino, más allá de sus significaciones y resignificaciones. Muchas gracias.